Son las 8:38, continuamos en Radioanálisis o 39 y vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días. Y saludamos también a nuestras invitadas, a Polín Cantor, ex ministra del Centro de Estudios Horizontal. Bienvenida, Polín, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, muy buenos días, Monse y Patricio. Y también a la socióloga e investigadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Estás en silencio, Tere. Mucho gusto estar nuevamente aquí, mucho gusto estar con Polín también. Hola, Tere, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. Sí, pues bueno, han salido, comentábamos con Pato en la pausa, una cantidad de nuevos antecedentes respecto de esta suerte de caja de Pandora, como han dicho algunos. Pepe Out creo que lo mencionó así, en esos términos. A propósito de este convenio entre Democracia Viva y la Seremi de Antofagasta, de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Ha habido renuncias, ha habido declaraciones durísimas, ha habido un desmarque en general del partido respecto de Catalina Pérez, que como lo reconocía el diputado Sáez hace un ratito aquí en la radio, era una de las principales líderes o lideresas de ese partido. Por Sí, lo tanto, porque era la dirigente mujer más importante del partido. Así tal cual lo señaló. Sí. Por lo tanto, no es menor, ¿no? Y se ha hecho un desmarque que es bien evidente. La propia posición fluctuante del senador Latorre también ha dado cuenta de aquello. Bueno, ha habido nuevos antecedentes respecto de la Seremi del Maule. Y ahí quiero partir preguntándoles cómo analizan el cuadro general. Ya después podemos ir a desmenuzarlo porque esto tiene hartas aristas. Y la afectación que tiene para un sector político, lo señalaba también el diputado Sáez, pero también para el gobierno, porque yo escuchaba declaraciones más temprano en el despacho de nuestra compañera Natalia Palma y declaraciones en otros medios de comunicación sobre la oposición. Y están planteando que deben haber, que las responsabilidades que se han cobrado a través de la renuncia o de la remoción de la subsecretaría no son suficientes, sino que esto tiene que escalar aún más. Teresa, ¿cómo analizas este cuadro completo, la reacción también que ha tenido el gobierno? Ayer el mismo ministro Jackson dijo, con esto las responsabilidades políticas ya se pagaron, por lo tanto no van a haber más renuncias, pero la tensión no ha bajado en este caso. Yo pienso que hay muchos interesados en que no baje la presión, porque de verdad yo pienso de que el gobierno ha reaccionado muy bien, que la diligencia, la rapidez, digamos, de reacción así es fundamental, digamos. O sea, en el fondo la confianza se mantiene a la medida que haya una reacción inmediata, pero esto plantea temas que probablemente vamos a ver después, que son los temas más de fondo, que tienen que ver con el dinero y la política, que tienen que ver con el financiamiento, digamos, de cómo actúa el Estado, a través de qué mecanismos desarrolla sus programas y todo este rollo sobre la subsidiariedad del Estado. Esto nos plantea esas cosas. Pienso que Revolución Democrática efectivamente ha tenido que ir, digamos, se ha desayunado, digamos, su directiva se ha desayunado y va tomando reacciones, digamos, y acciones que van siendo proporcionales a lo que va apareciendo en los medios, con la salvaguarda de que definitivamente yo tengo, digamos, espero que tengamos los antecedentes, los resultados de las investigaciones, porque aquí hay una fiesta de quienes quieren boicotear o, digamos, acusar al gobierno y sobre todo al Frente Amplio y acusarlo, digamos, y destruirlo políticamente. Están de fiesta, entonces están desarrollando y obteniendo todo tipo de dividendos y todo tipo de respaldos, y la prensa, desgraciadamente, una vez más, digamos, la prensa en Chile del duopolio está generando, y hoy día con las redes sociales, que es una arma, digamos, un brazo armado de las comunicaciones, donde efectivamente se puede destruir todo, Entonces yo honestamente pienso que es muy grave, que lo que está pasando está siendo abordado correctamente. Creo que el ministro Montes ha actuado correctamente, que está haciéndose,
pero que el escenario, digamos, lo que se está jugando no es eso, no es la situación de democracia viva, sino que se está aprovechando, digamos, para una disputa que es de poder, que es de un futuro electoral, de muchas cosas, digamos. Entonces, se está aprovechando esto. Uno obviamente que se pregunta si la reacción de otros partidos respecto a situaciones comparables ha sido esta o no. Y eso a mí me parece que es positivo, digamos. Yo espero tener los resultados de las investigaciones porque creo que aquí se ha tirado en un mismo saco una cantidad de situaciones que no son comparables. Sí, Pauline, entrevistábamos recién al diputado Jaime Sáez, de Revolución Democrática, diputado por Chiloé. Él decía que había habido en Revolución Democrática una reacción frente a estos hechos sustantivamente distinta a la que había tenido la derecha en general con el caso Mellado y RN en particular con ese caso y el del alcalde Torrealba. ¿Qué decir a ese respecto? Ay, yo creo que primero que nada hay que separar bien las cosas. El Mm. caso Mellado no tiene nada que ver con este caso, ni son comparables. El otro fue un tema de una filtración. Esto acá estamos hablando de un caso de corrupción que es gravísimo. Por lo tanto, creo que primero que nada, creo que ese es un muy mal ejemplo y una muy mala comparación. Yo creo que con el caso de, digamos, de Vitacura, del alcalde Torralba, yo creo que todos han sido bastante, digamos, bien duros en la crítica y en señalar, digamos, por algo, digamos, el proceso judicial, digamos, hoy día el exalcalde está formalizado, y en eso yo creo que han sido bien claros. Yo creo que acá, en este caso que estamos viendo ahora, yo creo que acá hay hechos que son claros y objetivos. Acá yo creo que no hay estas no son buenas noticias para el país. Yo creo que evidentemente no es algo, como decía la Tere, para mí no es un festín, no es algo que hay que salir a celebrar, sino que al revés, esto es gravísimo. Porque al final lo que vas haciendo es, vas afectando la base de la institucionalidad, la gente va perdiendo la confianza. Entonces, esto tiene implicancias en muchos ámbitos. Si tú lo ves primero, yo creo que, a ver, las señales son claras. Yo creo que estuvo bien la salida, ¿cierto?, de la subsecretaria. Hoy día el gobierno, digamos, tiene que ser el primero en estar ahí en primera línea para que esto se investigue a fondo, se sume a las querellas que se tengan que presentar. Acá hay una arista civil, hay una arista penal, hay un tema de fraude al fisco con recursos públicos. Entonces hay un tema, digamos, legal que es muy amplio, que es muy profundo y que es el que esperamos nos lleve también a tener la claridad de los hechos. Después tú tienes implicancias en términos de lo que son las políticas y la propuesta que tenía el gobierno en su programa. Hoy día, viendo esto y lo que pasó, es muy difícil que vaya avanzando una reforma tributaria hasta que tú no tengas esto totalmente despejado, que la ciudadanía vuelva a confiar en qué se gastan los recursos públicos, cuáles son las prioridades, cuáles van a ser sus destinos, porque esta desconfianza ha ido creciendo. Entonces, yo creo que hay cosas también que es importante que el gobierno impulse ya. Por ejemplo, y doy un ejemplo, está la ley de transparencia 2.0, que lleva durmiendo en el Senado ya como 4 o 5 años. En el gobierno anterior se le puso suma urgencia muchas veces, y como son los propios parlamentarios los que manejan, ¿cierto?, los tiempos legislativos, va quedando ahí. Esa es una ley que justamente lo que hace es que cualquier institución u organización que reciba fondos públicos tiene que acogerse a transparencia activa. Tiene que decir en qué gasta cada peso, por cómo lo va a gastar, de qué forma, y la forma también en que se le van entregando esos dineros. A ver, y con esto cierro esta primera reflexión. Las organizaciones sociales son fundamentales, son claves en una sociedad, son justamente estas instituciones intermedias que necesitamos, donde además la gente va desarrollando sus talentos, sus potenciales, y por lo tanto esto les hace un flaco favor, porque yo creo que la gran mayoría
sí hace un muy buen trabajo. Tú ves, salió ayer una carta, ayer o anteayer, en uno de los diarios, creo que fue en Mercurio, eh, apoyando la Fundación de Urbanismo Social. Lleva muchos años, es un muy buen trabajo y tú ves que tenía un apoyo transversal de gente, de profesionales del sector, en el fondo de urbanistas. Y por lo tanto meter a todas en un mismo saco es malo. Yo creo que acá lo importante es, y ya llevamos repitiendo esto muchas veces, acá es clave la modernización del Estado, porque eso tiene que ir asociado a más regulación, más controles y reglas que sean muy claras. Sí, yo creo que los tiempos también de los tratos directos y traspaso, y termino ahí al tiro, traspaso de fondos así, en forma directa, ya terminaron. Se entiende para una emergencia, para algo muy puntual, pero el resto tiene que ser con licitación, transparente, con bases conocidas por todos. Sí, pero yo quería Sí. hacer una observación, porque en el fondo estos traspasos de tales volúmenes, cantidades de dinero, se instalaron en el gobierno pasado. Yo he trabajado, digamos, demasiados años, sé demasiado de lo que significa todas las exigencias y requisitos que te ponen, digamos, el Estado cuando tú postulas a cualquier cosa. El Observatorio de Género y Equidad es una mini fundación así pequeñita, pero realmente la cantidad de requisitos, digamos, de demostrar que no tienes esto, que no tienes lo otro, de quiénes son, o sea, es impresionante. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Que en vivienda, digamos, de pronto, en el gobierno pasado se cambiaron estas condiciones y se puede transferir grandes montos de dinero sin esa situación. Entonces, es complicado, es complejo. Por otro lado, mirado desde el lado de quienes están a cargo, digamos, de implementar, digamos, proyectos complejos, hipercomplejos, como es el trabajo con asentamientos precarios, que hay que tener, digamos, muchas capacidades, muchas habilidades, que es parte de la crítica. No es tan fácil encontrar, digamos, gente que esté disponible. El Estado, desde luego, no las tiene, el gobierno no las tiene. Y entonces, claro, están estos organismos sin fines de lucro, que su apuesta, ¿no es cierto?, es un compromiso social, un compromiso con la democracia, un compromiso con los sectores pobres, como le quieras llamar. Y entonces, claro, se produce una afinidad, si tiene sentido, y lo ves en el área de la educación, de los niños, de infancia, de distintos temas, que el Estado actúa, ¿no es cierto?, puede desarrollar sus programas a través de estos organismos, digamos, no, digamos, sin fines de lucro. Entonces, el problema es qué pasó, digamos, en qué minuto en vivienda se transformó esto, digamos, a poder transferir grandes montos de dinero sin los requisitos que sí hay en todos los otros sectores, en todos los otros sectores. Sí, me Ahí, para quiero... agregar nomás una cosa, acá estas transferencias se lograron hacer porque bypasearon la ley existente. Hay una ley que en el fondo te dice cuándo son transferencias de capital, cuándo no, y acá claramente se burló la ley. Acá hubo un problema de que no se respetó la legislación vigente que justamente impide lo que dice la Tere. Sí, yo creo que acá por eso estamos en esto, porque justamente se burló la ley. Sí, me quiero quedar con algo que planteaba Pauline, pero preguntándoselo a Teresa a propósito de esta agenda de probidad que han salido algunos expertos a plantearlo. El exfiscal Carlos Gajardo, en una carta al Mercurio hace un par de días, proponía justamente una suerte de comisión Engel 2.0 con una agenda de probidad y propuestas que incluso quedaron de la comisión anterior y que están ahí en el Congreso. Ayer entrevistábamos a María Jara Quemada, directora de Chile Transparente, y ella decía justamente que esto puede ser una ventana de oportunidad para avanzar en materias pendientes. Planteaba que efectivamente recomendaciones hay, propuestas hay, lo que falta y lo que ha faltado es la voluntad política. Y voy a citarles textual parte de lo que ella señalaba. Decía, hemos visto que muchas veces hay bastantes casos que impactan a la opinión pública, pero que no generan el mismo impacto en los poderes del Estado, que son los que finalmente
tienen el poder para generar estos cambios. Me imagino que ahí también hacía alusión al poder legislativo, donde los diputados y senadores muchas veces son investigados por este tipo de situaciones. Ahí, Teresa, ¿cómo lo ves? Porque, claro, una cosa es que haya una comisión, haya propuestas, y como decía María Jara Quemada, hay ya iniciativas, ¿no? Pero otra cosa es que esto se convierta en una ley o en una agenda robusta en materia de probidad y transparencia, cosa que hasta el momento no se ha visto. Las declaraciones, por lo menos, de los distintos actores políticos apuntan más a pedir cabezas que a tener una mirada más propositiva, de largo plazo, ¿no? Y de subsanar una situación que probablemente sea bien transversal, solo que no la conocemos. Yo pienso de que como en los avances anteriores, en los casos anteriores de corrupción o de esta cosa, digamos, confusa, compleja, digamos, los sobresueldos, podemos hacer el listado, la historia, ha abierto, digamos, las posibilidades de mejorar todo lo que es la legislación. Yo pienso, como dice Paulín, que en el ámbito de transparencia hay mucho que hacer, que efectivamente todas las organizaciones e instituciones que reciben recursos públicos deberían tener transparencia activa, algo que se hace, digamos, hay fundaciones que hacen eso en forma, digamos, por voluntad propia, pero debería estar establecido. Y hay cosas que efectivamente, como tú dices, yo pienso que el Poder Legislativo tiene que comprometerse, digamos, a esto, porque están los proyectos ahí, el Ejecutivo tendrá que poner las urgencias que correspondan, no hay que inventar la rueda, efectivamente las propuestas están. Y pienso que aquí se puede dar un salto, que efectivamente es una ventana de oportunidad. Pero claro, significa revisar muchas cosas. A mí me impresiona mucho lo del Poder Legislativo, el financiamiento a fundaciones, digamos, de los partidos, porque está el tema del financiamiento de la política aquí, la relación entre dinero y política está en el centro de esta cuestión. Y ahí es donde de pronto se empiezan a bajar los intereses y los ánimos en avanzar, porque uno puede pensar en la Fundación Jaime Guzmán, la Fundación de Republicanos, que recibe, ¿no es cierto?, mensualmente aporte de sus diputados en la misma cantidad y que recibe un informe, el mismo informe para todos, copy-paste. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Eso también es plata pública, eso también son fondos de todos los chilenos. Entonces, aquí hay, digamos, hay avances que hacer en materia, digamos, de probidad, de transparencia, etcétera, respecto a las platas de todos los chilenos, y los poderes del Estado y el Poder Legislativo tienen un rol enorme y tiene que revisarse. Uno se sorprende por qué no apoyan también, ¿no es cierto?, la cosa de la apertura de las cuentas corrientes. O sea, tenemos en el último tiempo, hemos tenido varios debates que hacen exactamente a este punto. Entonces, yo espero que salgan, no solo pidan cabezas que a veces, digamos, no sacan nada con sacarlo, lo más debilita, digamos, algo que está funcionando, sino que avanzar decididamente en una agenda, digamos, de probidad y transparencia. Sí, bueno, este tema da para mucho, ¿ah? Simplemente en relación a un punto anterior, decir que parte de la crítica que se le ha hecho a la derecha respecto al caso Torrealba tiene que ver, por ejemplo, con una declaración pública que hizo la directiva de RN el 16 de junio, donde llamaba a respetar la presunción de inocencia, ¿no? En el caso del exalcalde. Que está en prisión preventiva, y se confirmó también. Que está en prisión preventiva, ¿no? Y por eso le preguntábamos a Sáez decía eso, y por eso yo traje el tema a la mesa. Pero bueno, quería preguntarles respecto a algo que no sé si vamos a alcanzar a abordarlo en este bloque, quizás queda para el siguiente, ¿ah? Y que creo que es un gran tema, que es este tema que se le ha vuelto como un boomerang, ¿no? A RD y quizás más en general al Frente Amplio a propósito de esta idea de la superioridad moral, ¿no? Y de cómo opera la superioridad moral en política. Yo voy a hacer la introducción, si les parece, por interés. Vamos a la pausa y a la vuelta lo retomamos, pero hace años, por lo menos en la radio, recuerdo que a los dirigentes del Frente Amplio yo por lo menos les decía: cuidado con esto, porque en algún momento... No escupas al cielo. En algún momento alguien va a meter las manos, alguien va a cometer un error grave. Y bueno, les decía desde el lugar donde uno está sentado, que es un lugar insignificante, ¿no? Que los proyectos políticos deberían descansar en la superioridad de las ideas más que en las superioridades morales, porque los seres humanos y los grupos de seres humanos somos falibles, ¿no?
Pero bueno, lo instalo como tema para que lo retomemos a la vuelta. Son las 8:59, breve alto, y seguimos en este radioanálisis de día jueves. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile los invitan este lunes 3 de julio a las 20 horas en Sala Máster al segundo encuentro del ciclo de foros radiales titulado A 50 años del golpe, Educación para la Democracia. En esta segunda jornada el tema es Educación, Democracia y Género. Participan como panelistas Roxana Pey, coordinadora académica de la Cátedra de Género Amanda Labarca, Verónica Figueroa Huencho, académica mapuche, ex subsecretaria de Educación Superior e integrante de la Cátedra Amanda Labarca, y Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores. Conduce el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Los esperamos a reflexionar sobre el cruce entre democracia y género, resistencia política y feminismo popular en los últimos 50 años en el mundo académico y del trabajo. Este lunes 3 de julio a las 20 horas en Miguel Claro 509 Providencia. Abierto a todo público y con transmisión en vivo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Más información en @vexcom_uchile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03. Según el reloj de nuestra pantalla son las 9:04, así que nos vamos a dejar llevar por el reloj de la pantalla para que haya consensos mínimos, ¿no? En este panel, en este día jueves, con Montserrat Rolano, con Paulín Cantor y Teresa Valdés. Bueno, yo había planteado el tema, ¿no? de la superioridad moral como una herramienta de distinción política o de superioridad política de un sector, de un cuerpo de ideas sobre otro, ¿no? Me parece interesante, a propósito obviamente del hecho mismo, pero más allá del hecho mismo, ¿no? Sobre qué debería descansar la actividad política, creo que es una gran pregunta. Bueno, ¿quién quiera partir? Paulín, Teresa. Ya, si quieres Ya. parto acá yo. A ver, yo creo que
que a lo que le está pasando, digamos, al grupo Frente Amplista, ¿cierto? Y de nuestra juventud de extrema izquierda, es que yo creo que esta superioridad moral los está matando. Algo que pareció en un minuto que iba a ser algo, un eslogan o una frase que iba a conquistar muchos votos y muchos corazones, finalmente se les está devolviendo con mucha fuerza, porque otra cosa es con guitarra, otra cosa es la experiencia. Yo creo que acá, si tú piensas, tenemos un grupo, ¿cierto?, de personas que están hoy día en altos cargos, que están manejando mucho poder, muchos recursos, que no tuvieron un paso relevante en la vida laboral del día a día, de lo que significan ustedes todos los días se levantan a trabajar, a hacer su pega, a poder mantener sus respectivas familias, pagar por su vida, pagar por los bienes que consumen. Acá tenemos un alto grupo, ¿cierto?, de personas que pasaron del mundo de estar sentado en las salas de clase, después toda su época, ¿cierto?, reivindicativa en las calles, y después directo a la política, y de ahí directo al gobierno a manejar recursos, a manejar poder. Entonces probablemente les pasó que tenían una visión de que esto era muy fácil, era muy simple, que ellos desde sus asambleas y sus encuentros tenían la solución para todos los problemas que podía tener el país. Y cuando estás al otro lado, ¿cierto?, te das cuenta que las cosas no son así, que tú no controlas a todas las personas que están bajo tu misma organización, institución, te empiezas a dar cuenta de la naturaleza humana, y yo creo que están pagando un costo súper alto. Y cuando tú ves al presidente Boric, ¿cierto?, que hace pocos días anuncia esto de poder formar un solo partido con lo que es común el Frente Amplio y Convergencia Social, y ves que escándalos hoy día como estos hacen bien poco viable que eso pueda seguir, digamos, un curso de acción real y concreta. Entonces yo creo que uno en la vida de las cosas que necesita, y sobre todo también en política, es ser humilde. Tú necesitas tener esa humildad, necesitas tener esa apertura, necesitas saber mirar y leer los distintos contextos, y no desde un concepto académico o de un idealismo como puro, sino que tienes que entender con los pies en el barro lo que es la realidad. Y yo creo que eso es lo que les ha pasado a todo este grupo que hoy día gobierna, y que han tenido que acudir finalmente justamente a los que más pelaron, a los que más le tiraron dardo, que fueron los 30 años de la concertación. Pienso hoy día a quienes tienen, digamos, tomando las decisiones, a quienes han tenido que llamar a asumir de ministros, porque al final esa experiencia, lo que es ser política desde la experiencia, desde la calle, desde todo lo que eso aporta, tú no puedes llegar y tirarlo a la basura y pensar que tú acá vienes a ser el Peter Pan a salvar el país. Y yo creo que eso hoy día les está pegando súper fuerte, y es algo que no se les va a perdonar, ¿eh? Yo creo que estas son cosas que son, cuando tú lo dices con tanta vehemencia y maltratas tanto al resto del mundo político, eso hoy día va a ser algo que a ellos les va a pegar muchísimo, y en este caso, con el cual partimos hablando, ¿cierto?, es un caso símbolo que va a marcar, no tengo ninguna duda, un antes y un después respecto de la evaluación del grupo y del gobierno. Sí, ahora, Teresa, sumando la pregunta que hacía Pato de la superioridad moral, en esta dimensión más política, el niño símbolo de la superioridad moral es el ahora ministro Giorgio Jackson, que ha sido criticado por la oposición cada vez que da un punto de prensa a propósito de la emergencia en la zona centro-sur. Se le pregunta por este caso. Hay quienes ya están diciendo que él tiene que ser removido, que tiene que renunciar a su cargo. Y ahí te pregunto porque
más allá de que el ministro Jackson, Giorgio Jackson, digamos, no tiene nada que ver con esto, evidentemente, probablemente, lo más probable es que no tuviera idea de esto, ¿no? Pero en términos de esta dimensión más política, de descomprimir una tensión y una presión que existe que solamente aumenta, lo único que se ha hecho en el último tiempo y que ha funcionado en todos los gobiernos es hacer un ajuste en el gabinete, ¿no? ¿Tú ves que esa posibilidad es factible, que esto podría ayudar al gobierno a descomprimir, qué es lo que vimos en el caso de los indultos, luego del fracaso para el gobierno en el caso del rechazo, lo vimos con el presidente Piñera luego del estallido social, con la presidenta Bachelet luego de los casos Soquimich? Bueno, ¿cómo ves ese escenario más político, ¿no? Más allá que, insisto, el ministro Jackson no tiene nada que ver en esto, pero sí ha sido sindicado como autor intelectual, por decirlo así, de esta tesis de la superioridad moral. No sé, a mí me impresiona que sigan dándole a Giorgio Jackson, que como ministro está asumiendo y asumió en los incendios el rol más importante de gestión y de cercanía y de resolver un problema de la gente. Entonces está como un pecado original que pareciera que no tiene solución posible. Es como el pecado original, entonces no se puede lavar nunca, va a estar eternamente pagando una penitencia. Y en relación a lo anterior, al tema de la superioridad moral, yo pienso que este es un momento para hacer una reflexión sobre la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad en la política que corre no solo para los que están en el gobierno a cargo de la gestión, sino que también para todos los actores políticos. Y entonces, efectivamente, cuando uno piensa en la ética de la responsabilidad, es lo que sucede cuando llegas al gobierno y cuando te tienes que hacer cargo. Y a mí me parece terrible esto de asimilarlo a que es un problema generacional y de juventud. Yo que soy más viejita, yo estuve en el gobierno de la Unidad Popular, era gente muy joven, y hubo gente extraordinariamente responsable, digamos, en todo, desde José Toá, que hoy día estamos recordando el aniversario de lo que fue el tanquetazo. Entonces, no es asimilable a la juventud, no es asimilable a la juventud o generacionalmente la generación joven de ahora, pero la ética de la responsabilidad es lo que nos tiene que plantear, se nos tiene que plantear permanentemente, y eso es una ética de la responsabilidad respecto a la democracia, respecto de qué pasa hoy día con el proceso constituyente, digamos, ¿qué es lo que está en juego? Lo que está en juego es la democracia, es la respuesta a la ciudadanía. Efectivamente, podría ser una manera de descomprimir, digamos, un cambio de gabinete, pero yo pienso que en este minuto, cuando se apunta a Giorgio Jackson, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un rol demasiado importante frente a la crisis, digamos, de los temporales, y al ministro de la Vivienda, que está a cargo de otro tema descomunal, o sea, pensar que esos serían, digamos, los cambios para descomprimir, yo creo que sería, si lo pensamos desde la ética de la responsabilidad, sería muy irresponsable. Sí, bueno, hay que recordar además que este es el gobierno que ha hecho más cambio de gabinete por mes, ¿no? Si uno hiciera como un promedio de los gobiernos que hemos tenido hasta el momento, así ha sido. Simplemente precisar que no dije ni quise decir nada parecido a que la ética no fuera relevante en política. Creo que es fundamental, ¿no? Y creo además que es justo que a las autoridades públicas o a los dirigentes políticos incluso les exijan más, ¿no? que al resto de los ciudadanos. Lo decía simplemente en el sentido que espero que se haya entendido de que un sector haga descansar su capital político en eso, ¿no? Cuando bueno, los grupos humanos obviamente tienen de todo. A ver, si les parece, vamos a otro tema, como Tere muy bien recordaba. ¿Patricio? Sí, Polín, sí. Y quería agregar algo Sí. nomás muy ahí cortito en relación ahí a lo que planteaste. Yo creo que acá también hay un tema de que tú tienes un discurso, ¿cierto?, del gobierno que no va alineado con sus acciones. Justamente a raíz de lo que tú hablabas de esto, cuando tú tienes un discurso que pasa como por sobre el resto, y después tus acciones no van alineados a eso. Y eso hoy día a la gente le está pasando la cuenta. Es muy distinto cuando hay congruencia a cuando no hay congruencia. Y hoy día yo creo que lo que los chilenos están viendo
es esa incongruencia. Y esto yo creo que tampoco se resuelve cambiando autoridades. No creo que sea el camino. Y en el caso yo del ministro Jackson, yo creo que es un problema mucho más de fondo. Tienes un ministro que no es querido por ningún sector y por lo tanto ni siquiera tiene muchos, digamos, enemigos dentro de sus propios también correligionarios. Entonces, yo creo que está ahí, es bien distinto el caso del ministro Jackson de lo que puede ser el ministro Carlos Montes, en términos de lo que le pasa en su actuar y en el día a día. Tienes un ministro que es cuestionado y no apoyado por gran parte de los sectores políticos del país, ya sean de derecha, de izquierda o del centro. Sí, bueno, quería proponerles un cambio de tema a propósito de la mención que hacía Teresa a José Toá, porque bueno, este es un año donde la memoria y donde la lectura de la historia, que es siempre una lectura hacia el presente y para el futuro, se vuelve especialmente relevante, ¿no? Hoy día se cumplen 50 años del tanquetazo. Tere, a mí me tocó verlo en los videos y en los libros. Tú tienes recuerdo de esto, te lo digo como piropo, no como otra cosa. Y esto trato de figurarme, ¿no? Porque de ahí en adelante como que uno ya se acostumbró a las imágenes, ya lo que pasó, nunca digo perder la capacidad de asombro, pero esto de haber visto por primera vez tanques circulando por el centro de Santiago, ¿no? Y la gente arrancando en un contexto de gran efervescencia política, además, entiendo que fue un día de semana, y estas imágenes que luego muestra la historia de ver al ministro del Interior, José Toá, cercado por el general Prats, el general Guillermo Pickering, y hay que decirlo también, por el general Augusto Pinochet, los tres, bueno, en las calles personalmente, ¿no? Desarmando este intento de rebelión, nos devuelve un momento de la historia que nos vuelve a instalar la pregunta respecto a los 50 años y cómo hay que procesar los 50 años. Quiero aprovechar de decir nomás porque es un tema especialmente sensible para nuestro gremio, que también se cumplen los 50 años del asesinato de Leonardo Henriksen, que están esas imágenes que son bien impactantes de cuando él filma al soldado que le dispara. Y justo a las 12 del día va a haber una actividad exactamente donde murió Henriksen, que es en Agustinas, entre Morandé y Bandera, ¿no? O sea, al lado del Palacio de la Moneda. Bueno, que está convocada por varias organizaciones, entre ellas por la Embajada Argentina, donde se le va a hacer un homenaje. Pero bueno, en un día como este, ¿qué decir sobre el modo en que nuestro país está transitando por estos 50 años a propósito del tanquetazo? Tere y Polín, pero bueno, vamos con Tere primero. A ver, como vengo de esos tiempos, efectivamente fue horroroso eso de tener los tanques en las calles y auguró, digamos, ya desgraciadamente auguró lo que vendría después. Y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar hoy día también, porque lo que más hemos aprendido en estos 50 años es el valor de la democracia y de la democracia como diálogo y la democracia como construcción colectiva y la democracia apoyada y basada en los derechos humanos. Lo que pasó, digamos, hace 50 años del golpe fue las violaciones a los derechos humanos y partieron porque hubo muertos, hubo gente que se ha olvidado, digamos, lo que fue el tanquetazo. Mucha gente murió en el tanquetazo, sí. Hubo gente que murió en el tanquetazo y fue, digamos, claro, ahí estuvo el gran traidor que fue Pinochet, que estaba, ¿no es cierto?, de comandante en jefe. ¿Estaba ya de comandante en jefe? Ya no, sí, asumió el 23 de agosto, 3 semanas antes del golpe, 2 semanas y media, sí. 2 semanas. Entonces ya estaba en camino, digamos, el golpe militar. Y entonces lo que hemos aprendido en estos años es el valor de los derechos humanos básicos, todos, y todos, digamos, partiendo por los básicos, el derecho a la vida y bueno, y lo que es la democracia, lo que significó el suspender, digamos, las garantías democráticas, suspender los medios de comunicación, terminar con el Congreso. A mí me preocupa mucho cuando veo esta polarización y esta tensión y esta disposición, digamos, sobre todo de la oposición a destruir más que a construir, el que no se hagan cargo de que tenemos por delante que asumir que hay necesidades sociales que estallaron en 2019, que no se han cumplido, que se requiere recursos, que se requiere una reforma tributaria o pacto social, como le quieran llamar, pacto, digamos, fiscal, porque de verdad que lo que está en juego es la democracia y la posibilidad, digamos, de
de avanzar y construir, digamos, el país que soñamos. Eso es lo que a mí me queda, digamos, y que el nunca más sea un nunca más, pero no es solo el nunca más, digamos, que termina en un golpe militar, sino que es un nunca más de no ser capaces de llegar a acuerdos, de no ser capaces de responder a cuál es el sentido de la política. Polín. A ver, yo creo que hay cosas con respecto, ¿cierto?, a estos 50 años en las cuales nunca vas a llegar, ¿cierto?, a acuerdos, porque hay visiones distintas, hay evaluaciones distintas respecto, ¿cierto?, de cada uno de los gobiernos, digamos, tanto de lo que fue el gobierno Allende, gobierno de Pinochet, y por lo tanto yo creo que en ese sentido uno tiene que aprender y avanzar en decir, bueno, yo no voy a convencer al otro, tengo que respetar su visión de cómo cada uno vivió ese periodo. Y ahí me tomo de lo que dice la Tere, que yo creo que al final lo más importante es cómo tú fortaleces la democracia, cómo fortaleces la representación y un sistema representativo, cómo tú fortaleces el respeto a los derechos humanos, que es la base de cualquier sociedad, y sobre todo también el valor de la institucionalidad, del respetar las instituciones, el respetarte como república, como Estado. Creo que eso es fundamental, porque es lo que te permite ir avanzando, permite que las futuras generaciones también se inserten en una sociedad que sabe convivir en paz, que sabe avanzar, que sabe buscar la justicia, que sabe buscar las oportunidades para todos. Y por lo tanto creo que el concepto de democracia y cómo tú la cuidas es fundamental. Y por eso que creo que es tan importante que cuando un presidente sale elegido pueda terminar su mandato. Y eso es algo que duele mucho cuando tú ves que los que hoy día están en el gobierno pedían y querían sacar al presidente Piñera. Entonces, cuando tú tienes eso como objetivo, es muy malo. Así que como hoy día creo que sería muy malo que alguien pida que lo que tiene que pasar es que tenga que salir el presidente Boric. Eso es algo que nos hace muy mal. Al revés, tú como oposición lo que tienes que hacer es ponerte a disposición y ayudar para que ese gobierno pueda llegar a su término y después vendrán elecciones y serán los chilenos quienes eligen, quienes siguen. La alternancia en el poder es positiva, es buena, pero destruir al enemigo por destruirlo creo que nos hace mal. Creo que es parte de las lecciones, ¿cierto?, que todos hemos ido siendo. Creo que es importante también en eso, tú la historia no la puedes esconder, al revés. La tienes que relevar, la tienes que poner sobre la mesa, es parte de lo que, digamos, lo que esa generación le tocó vivir, pero también tienes que aprender a dar vuelta a la página. Creo que es malo también cuando tú te quedas pegado y en cada argumento siempre vuelves para atrás, porque con eso no estás haciendo un proceso de sanación. Lo que finalmente estás buscando siempre es, de alguna manera, marcar el punto de hace 50 años. Entonces, hay formas y formas en que tú relevas la historia, en que la tienes presente, pero no puedes ser parte de esa conversación en cada mesa donde tú estás negociando algo del futuro, retrotraerte 50 o 60 años. Imagínate lo que sería para Europa con la cantidad de guerras que han tenido. Sí. Así no avanzarían para ningún lado. Ahora, pero Polín, por algo la fecha nos sigue rebotando, ¿no? Digo, porque yo creo que también tú tienes, digamos, parte de la política que también se ha propuesto que eso esté siempre arriba de la mesa frente a cualquier cosa. Entonces, también si tú no logras, como en la vida, si tú no logras, ¿cierto?, dar vuelta la página en el buen sentido, que eso no significa olvidar, no significa tener, digamos, reconocer los hechos que sucedieron, pero si tú no eres capaz de avanzar y te vas a quedar pegado constantemente, no vamos a lograr avanzar. Y yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en los países que han vivido, digamos, guerras terribles, como han sucedido en Europa, y tú ves que han logrado
dar vuelta a la página, y no es cada vez que se juntan en una reunión o en foros, vuelven a traer lo que fue la historia para atrás, sino que son capaces de sentarse y pensar cómo construyen juntos el futuro. Sí, bueno, Yo pienso que no es comparable lo que ha sucedido en los países, en esos países, que con lo que ha sucedido en Chile, porque en Chile estamos todos los actores, todavía quedamos actores vivos, digamos, de hace 50 años, y lo que hay es que mientras no hay verdad y justicia, se mantienen tremendos daños y heridas. O sea, si en este país es un porcentaje muy alto de las familias que tienen en su familia, ¿no es cierto?, tremendos dolores no reparados, no sanados. Y es verdad, tú dices hay que dar vuelta a la página, pero si tú vas a terapia, la terapia consiste precisamente en revisitar el momento traumático y sanar el momento traumático. Y nosotros como colectivo, como sociedad, no hemos sido capaces, y esta es una oportunidad única para revisitar y volver a esos hechos traumáticos y sanarlos por la vía de finalmente la garantía de no repetición. Eso es, digamos, cuando uno mira lo que sucedió recién en Uruguay, ¿no es cierto? En Uruguay se cumplieron los 50 años del golpe, que fue un golpe distinto, digamos, porque fue un presidente que tiró al Congreso, cerró, llamó a los militares, ¿no es cierto? Y lo que tienes es un compromiso de todos los partidos y declaraciones de todos los partidos, digamos, del nunca más. Eso es lo que yo espero. Eso es lo que yo espero. ¿Cómo se hace la garantía de no repetición y se mantiene la búsqueda de verdad y de justicia? Imagínense que recién 47 años después se sale la sentencia de lo que fue el horror con las personas que fueron aniquiladas y exterminadas, digamos, desde aquí, desgraciadamente cerca de mi casa. Yo vivo en La Reina, en el cuartel Simón Bolívar. 47 años después, ¿no es cierto?, tenemos la sentencia de han muerto, digamos, casi todas las personas que estaban en su entorno, quedan los hijos, quedan los nietos. Eso tenemos que ser capaces, digamos, si efectivamente queremos que estos 50 años sean un avance en esa sanación, es cómo hacemos la garantía no repetición. Creo que es muy importante el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en términos, digamos, la comisión de búsqueda, porque eso va a ir generando las condiciones de confianza, de no repetición y de sanación y de reconocimiento. Todo el reconocimiento es insuficiente. Los dolores en este minuto están rebrotando. Yo misma recuerdo y puedo retomar, digamos, mi propia trayectoria, mis propias experiencias. Está reflotando cosas muy, muy, muy duras, demasiado difíciles. Entonces, el dar vuelta a la página no puede ser así, dar vuelta a la página. Y no es que no haya, o sea, igual el olvido, digamos, que es un mecanismo, una política de memoria, digamos, conocida en el mundo, no sirve. Lo que pasó en Alemania, lo que pasó en España, digamos, o sea, le pusieron la pata encima. O sea, imagínate que en España recién está pudiendo rescatar, y recién con una ley de memoria donde están buscando a las personas que fueron asesinadas, digamos, todos los cadáveres en las cunetas. O sea, no está sanado, fueron procesos distintos. En Alemania tomaron años en tener los museos y todo el tema de lo que fue la decisión final, cuando se hizo, digamos, un museo y se levantó el tema de la decisión final sobre los judíos. Ha tomado muchos años. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo nosotros mismos y somos responsables. Sí, bueno, no vamos a alcanzar a contestarlo ahora porque se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero simplemente decir a propósito de la mención que hacía Tere a esta declaración que ha causado admiración internacional de los presidentes uruguayos, ¿no? Que bueno, en Uruguay hay 4 presidentes vivos: Luis Lacalle Pou, que es el actual presidente, su padre Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti y José Mujica. De los 4, además, 3 de derecha, y haciendo un llamado muy categórico al nunca más. Bueno, más allá de eso, claro, la pregunta es por qué en Chile no hemos logrado, ni parece que en un año como este fuera viable algo equivalente, ¿no? O sea, quizás una carta conjunta de los presidentes Boric, Piñera, Bachelet, Frey. Esos son los 4 que quedan vivos, ¿no? En relación al tema. Algo tiene que ver con dinámicas sociales, políticas distintas que
que se han dado en la sociedad uruguaya y en la chilena que hacen que al menos en el caso chileno esto parezca menos probable, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si nos queda un minuto, de hecho no nos queda un minuto, pero si alguien quiere agregar algo sobre el tema, la palabra es de ustedes. Yo ahí no solo agregar lo que decía, yo creo que son cuando uno son años simbólicos, que uno lo que espera es que justamente sirvan para la reflexión, pero una reflexión que permita unir. Y cuando yo digo dar vuelta a la página, no me refiero olvidar y no me refiero enterrar, sino que hay formas hoy día en que tú en el fondo haces un proceso de sanación, pero también eres capaz de seguir adelante y no volver a ese tema cada vez que tú estás sentado en una mesa para negociar un proyecto de ley. Entonces, en el Congreso, cuando tú te sientas y cada vez que escuchas a un parlamentario, vuelve para atrás, ¿cierto? A la década de los 70, tú dices, pucha, que es difícil avanzar. Entonces, hay instancias para reflexionar y para sanar, y hay otras donde tú tienes que poder avanzar. Pero si eso está siempre como en ganar el gancho político, en ganar el punto político, se nos hace difícil y por lo tanto, por algo no hemos logrado a lo mejor hacer lo que Uruguay pudo hacer. Pero uno espera que con la madurez y con el tiempo, efectivamente, podamos ir llegando a tener un país menos dividido, y creo que estos últimos años han sido a la inversa. Lo que hemos visto hoy día es mayor división, mayor odio, temas que antes en las mesas familiares no producían, digamos, esa cosa que tenías unos a un lado, los buenos, los malos, los del bando A y los del bando B, y eso hoy día lo has vuelto a tener presente, y creo que eso no nos hace bien. Sí, pues, o sea, todas las posiciones políticas son súper legítimas, pero tienen que sostenerse en base a principios comunes y establecidos. Cuando un político relevante sigue diciendo que Pinochet fue un estadista, o un parlamentario dice que Pinochet fue un héroe, o hay quienes rehúsan a referirse a Pinochet como dictador, todavía no hay un consenso respecto de una verdad histórica, ¿no? Y es complicado mirar hacia el futuro cuando todavía existe este negacionismo en muchas figuras políticas. Monse, es para los dos lados, porque tú sigues teniendo, y mucha gente que considera que Allende fue un héroe. Entonces ahí es donde va el respeto, donde tú tienes que poder aprender a convivir con unos que van a pensar A de una persona y los otros van a pensar B de la otra. Polín, lo que pasa es que ahí ya tendríamos para una hora más de conversación. Por eso te digo, pero simplemente, así. Está bien. No, simplemente decirte que es absolutamente legítimo opinar lo mejor y lo peor sobre el gobierno de Allende, ¿no? Porque es un gobierno que es evidente que hace evidenciar las contradicciones que existen en la sociedad chilena. Lo que pasa es que en el caso de la dictadura ocurrieron cosas desde el mismo 11 de septiembre que están muy por debajo de la escala básica de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido es que se hace la distinción. Pero bueno, estamos abriendo un tema que no vamos a alcanzar a desarrollar ahora, pero que es un gran tema. Y nos va a acompañar todo el año, por cierto. Polín Cantor, muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Teresa Valdés, que estés muy bien. Sí. Mucho gusto Chao, estar chao. aquí nuevamente, mucho que conversar y mucho que sanar. Así es. Bueno, nos vamos rápido a una pausa, son las 9:33. Vamos, un breve alto y volvemos.